Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. El día de hoy estaremos platicando acerca de la corpósfera con el doctor José Enrique Finol. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Además, estaremos escuchando Alternativas del Buen Vivir, de Comunidad en Comunidad, la sección de la revista Entre Tejidos, Voces y Visiones y el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Quédense con nosotros, esto es Conexiones. Bienvenidos, bienvenidas. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues como decíamos hace un momento, el día de hoy estamos directamente enlazados hasta Ecuador o tal vez Venezuela, no sé en dónde se encuentra exactamente el doctor José Enrique Finol, pero estaremos platicando a la distancia con él acerca de una propuesta conceptual de su autoría denominada corpósfera. Hablar de este tema en términos semióticos y por supuesto también comunicativos nos abre el panorama para extender estas conexiones de las que ya hemos hablado también en otros programas. Dimensionar el escenario o la capacidad de vínculo que genera la comunicación, pues en ese sentido es muy amplia, porque no solamente se va a aterrizar en términos mediáticos o en términos interpersonales, sino también desde el propio cuerpo del sujeto. En ese sentido, el eje central de la reflexión el día de hoy será el cuerpo humano como elemento mediador del sentido. Es decir, es a través de nuestro cuerpo que podemos significar el mundo y que el mundo también significa nuestra propia condición de existencia. Así que si quieren profundizar un poco más en el tema, quédense con nosotros porque ya vamos comenzando. Antes vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir. Esto es Conexiones, no se vayan. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Nos hemos preguntado, ¿qué necesitamos para tener una vida plena? Esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos, me hacen, me hago. Y por eso te quiero invitar a sentipensar cuál es el sentido de la vida para darle vida a todos nuestros sentidos. Y entonces pienso, siento que necesitamos una casa, un hogar, un lugar donde habitar, un techo que nos proteja de la lluvia, del sol, un suelo en donde poner las pertenencias, en donde poder tener una cama, en donde poder vivir. Una casa en condiciones, que podamos respirar, que sea sana, que tenga luz, que se adapte a lo que necesitamos como espacio, a la familia que tenemos y que además sea el lugar que podamos habitar en donde poder ubicar todo lo que necesitamos sin sentirnos estrechos o preocupados por lo que tenemos que pagar para poder tener esa casa. Además, también necesitamos alimento, claro. Alimento que llevar a la boca, el físico, que nos nutra, y también el alimento social de las relaciones, así como el espiritual, que nos lleva a pensar que también necesitamos afecto, a sentir pensar en el afecto, para ser reconocidos y queridos, amados, amadas. Y también tener a quien querer, claro. Por supuesto, el agua, también agua limpia para nuestro cuerpo, para el alimento, para las cosechas. El agua que también son las emociones, para poder expresar nuestros sentimientos, para poder ser escuchados y escuchar. Y por supuesto, la familia, quien nos cobije, a dónde volver, quien nos abrace, quienes estén con nosotros cuando necesitamos apoyo.
Y aunque a veces discutamos con ellos, la familia es imprescindible. También volvemos a ellos. Y claro, ¿cuándo volvemos? Usualmente en las fiestas también es necesaria la fiesta, la celebración de la vida en distintos ciclos para poder celebrar que estamos vivos, el encuentro, el alimento, querernos a través de la comida. Y cómo no, también necesitamos del trabajo, o mejor de la labor que idealmente debería ser un gozo y un disfrute de lo que nos gusta hacer y que nos permita tener todo lo que necesitamos. Y he aquí el punto: ser y tener. El viejo debate y la contradicción entre cuántas veces dejamos de ser para tener, o lo que nos cuesta tener y a veces nos lleva a dejar de ser. Por eso, la felicidad es posible cuando tenemos una vida plena. Y ahí está la clave: encontrar el equilibrio para poder vivir el buen vivir, estemos donde estemos, sin caer en el mal vivir como el precio para tener, olvidándonos de ser. Eso plantea el buen vivir. Aunque suene elemental, es muy profundo. ¿Y tú? ¿Por qué te decantas? ¿Tenemos que escoger entre tener y ser? ¿O hay una posibilidad de tener un equilibrio para ser? Que viva así la esencia del buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. ¿Te gusta informar sobre los hechos más importantes del lugar donde vives? La UIM cuenta con la licenciatura en Comunicación Intercultural, donde puedes formarte de manera profesional en periodismo, manejo de plataformas digitales, comunicación gráfica y audiovisual. Todo ello para fortalecer las culturas minoritarias y los pueblos originarios. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil. ¡Inscríbete! Ya estamos de vuelta en Conexiones y como les platicábamos, estamos dialogando con el doctor José Enrique Finol acerca de la corpósfera. Él es licenciado en Letras por la Universidad del Zulia, Venezuela, doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, cuenta con un postdoctorado en Semiótica y Antropología, es autor de los libros Semiótica, Comunicación y Cultura, de 1983, Mito y Cultura Guajira, de 1984, Los signos de la crisis, en 1984, y El neoalfabetismo, en 1993, así como otros textos que ha publicado a lo largo de la década de 1990 y del 2000. Fue presidente de la Fundación Museo de Arte Contemporáneo del Zulia de 1998 al 2000, así como de la Asociación Venezolana de Semiótica y de la Federación Latinoamericana de Semiótica de 2002 al 2005. También ha sido vicepresidente de la Asociación Internacional de Semiótica. Recibió un doctorado honoris causa por la Universidad de Zulia en 2009 y fue investigador en Ecuador, así como en la Universidad de Lima en Perú. Muchas gracias, doctor José Enrique Finol, por estar con nosotros en este programa de Conexiones. Platíquenos un poco, doctor Finol, acerca de esta noción de corpósfera. ¿Cómo surge, cómo es que llega a proponer esta dimensión teórica dentro de los estudios semióticos? ¿Cómo surge la noción de corpósfera? La noción de corpósfera surge un poco, hice una estadía postdoctoral en Estados Unidos, en la Universidad de Indiana, durante 2 años en un centro de investigación de semiótica y antropología. Y en esa época estaba concentrado trabajando sobre los ritos desde una perspectiva semiótica o antroposemiótica. Y a partir de esa experiencia de investigación surgió la interrogante sobre
los procesos mediante los cuales el cuerpo significa dentro de los procesos rituales. Y a partir de allí comenzó mi interés por analizar, presentar una propuesta que abordara ya no solo el cuerpo dentro de las expresiones rituales, sino también el cuerpo en general. Y encontré un poco de inspiración en dos fuentes que me ayudaron a desarrollar esta teoría de la corposfera. La primera fuente fueron los trabajos de Yuri Lotman, el gran semiótico ruso, que habla de la semiosfera y que dice que dentro de la semiosfera hay niveles propios que tienen un gran peso significativo, que hay jerarquías dentro de esa semiosfera, y se me ocurrió plantear la teoría de que uno de esos niveles, una de esas jerarquías, eran justamente las significaciones que se producen desde el cuerpo, ¿no? Digamos que esa es la primera fuente de inspiración para este trabajo. La segunda era la filosofía de Maurice Merleau-Ponty, quien habla del cuerpo como un conjunto de significaciones vividas. Lo cito, de hecho, esa cita introduce mi libro La corposfera, antroposemióticas de unas cartografías del cuerpo. Entonces, a partir de esas dos fuentes empecé a desarrollar una teoría que nos permitiera abordar el cuerpo no desde lo biológico, no desde el arte, no desde la filosofía, sino desde los procesos mediante los cuales nuestro cuerpo en situaciones y contextos específicos significa de múltiples maneras, de múltiples significaciones, y encontramos que el cuerpo está presente en la publicidad, en el rito, en el mito, en el teatro, en el cine, en la literatura, etc. Y empecé a explorar diversas manifestaciones del cuerpo. Por eso, digamos que esa es la fuente que me han orientado, que me han ayudado a situar esta teoría del cuerpo en la que sigo trabajando, porque se trata de un campo interdisciplinario, multidisciplinar, en el que las distintas disciplinas nos ayudan a nosotros los semióticos a mejor construir una respuesta para las preguntas cómo el cuerpo significa lo que significa. Entonces, a partir de allí, pues es la fuente principal, ¿no? Bien, pues sin lugar a dudas, como nos ha comentado, el cuerpo es uno de los elementos de mayor significatividad, sobre todo para nosotros los seres humanos, puesto que es a través de él que podemos interactuar con el mundo y es a través de él también que lo hacemos reconocible y nos hacemos a nosotros mismos reconocibles. Agradecemos mucho la explicación que nos procura para poder comprender de mejor manera esta propuesta. Quédense con nosotros porque seguimos dialogando acerca de la corposfera con el doctor José Enrique Finol aquí en Conexiones. Ya regresamos. Capoeira con Tanis Huerta. En el caso de nuestra escuela, sí existe una forma de que tú puedas distinguir quién tiene una graduación, quién es un profesor, quién es un contramestre, ¿no? Algunas veces son las camisas que usamos, están bordadas, que eso lo distingue también de una persona que tiene el uniforme pero que no tiene ningún grado, ¿no? Su camisa es como más sencilla. En el caso de los graduados, sí, la camisa es diferente, algunas veces es de manga larga, como te decía, algunas veces son con bordados, ¿no? Y pues bueno, también esa ropa nosotros le llamamos ropa de joda, que la roda de capoeira es cuando hay algún encuentro, cuando nos vamos a encontrar con otras escuelas, otros alumnos. Nosotros tenemos que llevar nuestra ropa de graduación para que también los maestros que te invitan a ese evento o a esa roda, pues ellos sepan distinguir si tienes algún grado, si tienes alguna formación y pues mencionarlo ahí en su escuela. Un nombre dentro de la capoeira te lo dan a veces cuando tienes una graduación, ya sea que te lo da tu maestro o también te lo dan los maestros que fueron invitados al evento, que a veces ellos pues tienen el ojo para ver una cualidad, algún movimiento que tú tengas como muy, muy tuyo, que a veces los hace recordar ya sea un animal, ya sea un antiguo maestro de capoeira. Entonces cuando ellos te dan un nombre,
te lo dan en base pues, a lo que ellos están viendo en tu forma de jugar, en tu forma de desarrollarte dentro de la capoeira. No es un apodo como una forma de hacer bullying, sino más bien tiene que ser como una forma de que ellos ven cómo desarrollas tu juego, cómo te mueves y cuál es también a veces el peligro que tú tienes dentro de su juego, ¿no? Entonces podemos ver, hay nombres como el Gavilán, como Cobra Mansa, hay nombres, bueno, mi maestro se llama Pé de Chumbo, quiere decir pie de plomo. Entonces a veces ahí nos dice que su pie está pesado y un golpe de él pues, puede ser peligroso. Entonces esas son las formas en las que te pueden dar un nombre y también te pueden nombrar pues, por tu nombre, como te llamas tú. Si ellos lo ven como algo muy, muy distintivo, pues también te lo pueden nombrar así como te llamas. Capoeira. Con Tanis Huerta. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Te interesa el arte y la revaloración de las culturas? La UIM cuenta con la licenciatura en Arte y Diseño, en la que puedes formarte como profesional mediante un enfoque intercultural. En esta licenciatura puedes producir piezas artísticas de diseño, difundir los conocimientos y los valores propios de las expresiones culturales e históricas mediante la aplicación de técnicas artesanales, así como de herramientas de vanguardia para la realización de objetos de joyería, textiles, mobiliario, gráfica, pintura y escultura. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? Inscríbete. Entretejidos. Tandin teni pahai consonate ngogu. Toki nemaheyi. Seki. Nuna buyua shenitsudi yaotbedi keradanga pojo de yatandin teni dasaja paonmasu yaotabedi de yahai koramedi ntode. Udi terasat tote nehmutsi gerange driknya hayan tandin teni parayuti de yahai consonate ganeje panu consonavi yode. Nemaheyi udi yampefi getobie idri nya Negadanzandra june kuta uenda padramaheyi nya. Gatsi nuna befi que yahai extingueni daumeni nunan sepi harantoki ganteni maheyi payang mutsa hai oramedi yodi. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Videojuegos para personas con discapacidad auditiva. Diseño e inclusión. Autor Ernesto Miguel Ruiz Sánchez. Resumen. El presente artículo identifica los requerimientos que la industria de los videojuegos puede implementar para atender las necesidades de personas con pérdida auditiva. Describe diferentes opciones y equipos que al momento son utilizados en los videojuegos para la accesibilidad de personas con discapacidad, inclusive hacia aquellas con debilidad auditiva. De igual forma, presenta equipos que aún no son utilizados y que podrían ser tomados en cuenta para la inclusión de estos usuarios. El fin de este trabajo es que las generaciones futuras consideren esta propuesta en el diseño de juegos inclusivos para la comunidad con discapacidad auditiva. Palabras clave: inclusión, sordo, videojuegos, accesibilidad. Entretejidos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. El árnica es una planta verde que crece en las veredas y sirve para lavar las heridas. El agüita sirve para purificar cuando no hay, para purificar la sangre y lavar las heridas, las hojas verdes, lavar las heridas, pero tiene que estar hervida, y donde hay moretones, moler la hierba
y pegarlo en las partes afectadas. Para su uso hay que hervirlo en un manojito. Ya que esté hervido, hay que sacarlo y hay que tomarlo como agua de tiempo. En la actualidad para curar enfermedades curativas tanto interior como exterior del cuerpo humano. En interior se toma como un té, en exterior en una herida sangrante. Se da en el campo o también se puede dar en las milpas, en las orillas de las milpas, en el campo también, en todo el año. A veces crece frondoso y a veces es una planta muy, muy pequeña a veces. Cuando llueve es cuando florece más y hay en abundancia. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Gracias por continuar en Conexiones y hoy estamos platicando con el doctor José Enrique Finol acerca de la corpósfera. Doctor, platíquenos en relación a esta concepción del cuerpo, ¿en qué medida permite comprendernos como sujetos de sentido la dimensión de la corpósfera? Sí, por ejemplo, el cuerpo tiene muchos significados, pero construye sus sentidos particulares cuando lo situamos en procesos históricos, culturales, políticos, que le dan sentidos específicos. Conocer al sujeto significa analizar al sujeto en sus contextos, no desligado de esos contextos. Y creo que justamente en el estudio de esos contextos es como podemos mejor construir modelos interpretativos de los sujetos insertos en la historia, en los procesos históricos. Por eso creo que cuando estudiamos, por ejemplo, he estudiado mucho los mitos de un grupo indígena ubicado en la frontera entre Colombia y Venezuela, llaman los guayú, aunque en lengua española se les conoce como los guajiros, habitan la frontera colombo-venezolana, es el grupo indígena más grande de Venezuela y de Colombia. Hemos estudiado el cuerpo en la expresión de sus mitos, pero para conocer esos mitos y cómo el cuerpo expresa esas subjetividades propias que se reflejan en los mitos de origen, en los mitos del fuego, publiqué un libro sobre esa mitología que se llama Mito y Cultura Guajira. Para conocerlo es necesario relacionar el mito con las prácticas rituales. Estudiamos entonces las prácticas funerarias, el doble entierro y cómo se considera el cuerpo en ese doble entierro. Cómo lo considera el mito y cómo lo considera el rito del velorio, el rito del doble enterramiento. Y cómo uno se relaciona con el otro para darnos una perspectiva general de los sentidos corporales que esas expresiones tan ricas como son los mitos y los ritos tienen. Y ese tipo de análisis, no digo que idéntico, pero adaptando las circunstancias específicas, podemos trasladarlo también a otras expresiones, como la publicidad, por ejemplo, o la literatura, por ejemplo. Publiqué un trabajo el año antepasado sobre las expresiones del cuerpo en una novela como en la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela maravillosa que se ha ido analizada desde múltiples puntos de vista. Y en una estadía como investigador en la Universidad de Lima, en Perú, traté de analizar esa novela desde una perspectiva nueva. Y si hay miles de trabajos sobre Pedro Páramo, desde diversos puntos de vista, y los análisis sobre cómo el cuerpo aparece presentado en esa maravillosa novela eran escasísimos. Creo que había 4 o 5 que encontré. Entonces hicimos un análisis de cómo se construye la visión de ese sujeto cuerpo vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Y qué sentidos tiene? Hicimos un análisis numérico primero de las expresiones relativas en el cuerpo en ese texto
y luego es un análisis interpretativo del conjunto de la novela, de la historia de México, etc. Entonces ahí construimos unas propuestas que nos parecieron que eran una contribución rica e interesante sobre una novela que ya había sido estudiada casi en todas sus perspectivas posibles. ¿Hacia dónde se orienta la concepción de las corporalidades en el entorno de las inteligencias artificiales? Es decir, ¿qué tiene que decir la corpósfera a estas emergencias de lo artificial? Bueno, ese es un tema muy novedoso que abordé un poco, quizás rápidamente, en el libro de la corposfera, que se publicó en español aquí en Ecuador y luego se publicó en francés, y hay una última versión el año pasado en inglés. Y allí hay un capítulo dedicado, por ejemplo, al estudio del avatar. ¿Cómo es el cuerpo físico en el mundo digital? Entonces ahí aventuro algunas hipótesis sobre las expresiones corporales como la del robot o la del avatar, específicamente en el mundo digital. ¿Cómo abordar la construcción de sentidos corporales ya no en el cuerpo biológico, físico o representado como en la publicidad o en la literatura, sino en el cuerpo expresado digitalmente? Y ahí aventuro algunas hipótesis que creo que tienen que ver con estas primeras aproximaciones al cuerpo en el mundo digital, y que surgieron, debo confesarlo, de unas preguntas de mis estudiantes en la Escuela de Antropología en Venezuela, que hablando justamente de la antroposemiótica del cuerpo, me decían muy bien el cuerpo representado en la literatura, en la publicidad, o el cuerpo físico representado en el discurso médico o en el discurso biológico, pero ¿cómo es el cuerpo en el mundo digital? Y esa pregunta de mis estudiantes del posgrado en antropología me motivaron también a interesarme en otras manifestaciones del cuerpo en el mundo digital, como ocurre, por ejemplo, con el selfie. Publicamos un trabajo en Argentina sobre el selfie. Fue uno de los primeros trabajos que analizaba el selfie. Después ha habido otros trabajos muy interesantes. Hay un trabajo de Massimo Leone, un semiólogo italiano, que también trabajó sobre el tema del selfie. Y esas nuevas manifestaciones y representaciones del cuerpo nos llaman la atención para tratar un poquito de comprender hacia dónde van las culturas digitales y cómo el cuerpo, que es de una riqueza infinita en sus expresiones y posibilidades semióticas, significacionales, se expresan en estos nuevos mundos digitales. Creo que ese es un área de investigación aún relativamente poco explorado en cuanto al cuerpo, quiero decir, en el que se abren posibilidades de análisis que a su vez nos ayudarán a comprender ese mundo complejo de las culturas digitales y de la inteligencia artificial. Sin duda, como nos ha dejado ver, el espacio que ocupa nuestro cuerpo y por supuesto la dimensión de sentido, las articulaciones que genera con el entorno, pues hace extensiva de una manera impresionante la sensibilidad del cuerpo y esa significación que genera también con los entornos. Y me parece que en este sentido el ámbito, como lo ha señalado, de la inteligencia artificial y su relación con la corpósfera, pues nos implica una serie también de traducciones constantes, de signos, de información, de elementos emergentes que surgen en cada día en la medida que van avanzando también estas inteligencias artificiales. Y por ello, bueno, pues sin duda es un tema que no tiene fin. Pues vamos a seguir dialogando acerca de este tema con el doctor José Enrique Finol, pero antes vamos a una pequeña pausa y regresamos. Entretejidos. Randoyo Nearcultura Cibernética. Near era argisho kiko nhapu befi generalizado yaboja nuu cibernéticas aparecen rayo manifestaciones aransaki subjetiva o te ciudadanía nar sujeto. Randoyo completamente implicado haya formas datote nebui yahai har muy irnge nahar nunam padi aransaki arweb resulta yabefi ya
hegi dije arstatus undoyo nearante avatar. Armuy armapetsi yanfeni hatsi ramfeni dije endoyo neya ciudadanía, ya cualidades da hoki yaweni, ar posibilidad, aransaki subjetiva, har era ciber, padi armuy ar avatar. Panadi bui arweni y autores psicoanalistas, filósofos, nevada ar sociología. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. El cuerpo en la cultura cibernética. Edna Elena Gómez Murillo. Resumen. En la era que se abre con el uso generalizado de herramientas cibernéticas, aparecen nuevas manifestaciones de la vida subjetiva que forman parte de la ciudadanía de un sujeto. El cuerpo queda completamente implicado en las formas de crear y habitar los espacios de la cultura, por lo que en esta época de la vida, en la web, resulta de interés profundizar sobre el estatus del cuerpo y su relación con el avatar. El presente artículo tiene por objetivo localizar, en algunas concepciones, sobre el cuerpo y la ciudadanía, las cuales que permiten valorar la posibilidad de la vida subjetiva en la era cyber, considerando la existencia del avatar. Para ello se retoman autores psicoanalistas, filósofos y del campo de la sociología. Palabras clave: ciudadanía, cibernética, imagen, lenguaje, corporalidad, psicoanálisis, avatar. Entretejidos. Capoeira. Con Tanis Huerta. En el caso de nuestra escuela, sí existe una forma de que tú puedas distinguir quién tiene una graduación, quién es un profesor, quién es un contramestre, ¿no? Algunas veces son las camisas que usamos, están bordadas, que eso lo distingue también de una persona que tiene el uniforme pero que no tiene ningún grado, ¿no? Su camisa es como más sencilla. En el caso de los graduados, sí, la camisa es diferente, algunas veces es de manga larga, como te decía, algunas veces son con bordados, ¿no? Y pues bueno, también esa ropa nosotros le llamamos ropa de joda, que la roda de capoeira es cuando hay algún encuentro, cuando nos vamos a encontrar con otras escuelas, otros alumnos. Nosotros tenemos que llevar nuestra ropa de graduación para que también los maestros que te invitan a ese evento o a esa roda, pues ellos sepan distinguir si tienes algún grado, si tienes alguna formación, y pues mencionarlo ahí en su escuela. Un nombre dentro de la capoeira te lo dan a veces cuando tienes una graduación, ya sea que te lo da tu maestro o también te lo dan los maestros que fueron invitados al evento, que a veces ellos pues tienen el ojo para ver una cualidad, algún movimiento que tú tengas como muy, muy tuyo, que a veces los hace recordar ya sea un animal, ya sea un antiguo maestro de capoeira. Entonces cuando ellos te dan un nombre, te lo dan en base pues, a lo que ellos están viendo en tu forma de jugar, en tu forma de desarrollarte dentro de la capoeira. No es un apodo como una forma de hacer bullying, sino más bien tiene que ser como una forma de que ellos ven cómo desarrollas tu juego, cómo te mueves y cuál es también a veces el peligro que tú tienes dentro de su juego, ¿no? Entonces podemos ver, hay nombres como el gavilán, como cobra mansa, hay nombres, bueno, mi maestro se llama Pé de Chumbo, quiere decir pie de plomo. Entonces a veces ahí nos dice que su pie está pesado y un golpe de él pues, puede ser peligroso. Entonces esas son las formas en las que te pueden dar un nombre y también te pueden nombrar pues, por tu nombre, como te llamas tú. Si ellos lo ven como algo muy, muy distintivo, pues también te lo pueden nombrar así como te llamas. Capoeira. Con Tanis Huerta. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-59-63. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Shkihatsihu. ¿Quieres saber qué significa esta palabra?
Te invito a que te inscribas a la licenciatura en Lengua y Cultura de la UIM, donde puedes aprender las diferentes lenguas originarias que existen en México para el fortalecimiento y difusión de las culturas. No pierdas la oportunidad de estudiar en la UIM. ¡Inscríbete! Bienvenidos a Voces y Visiones. Bienvenidos una vez más a Voces y Visiones. Es un placer tenerlos de vuelta aquí. Fíjense que a finales de los años 70, justo cuando los primeros ordenadores personales se volvían asequibles para el consumidor promedio, los sistemas más antiguos se enfrentaron a la obsolescencia, y lo que es aún más emocionante, algunos de ellos se volvieron baratos y accesibles para todos. Esto abrió un nuevo mundo de posibilidades, especialmente para los músicos electrónicos que estaban ansiosos por experimentar con el sonido digital, y es así como surgió el chiptune. Estamos hablando de la música electrónica sintetizada creada a partir de los chips de sonido antiguos de computadoras y videojuegos retro. Este género, chiptune, a veces conocido como música de Nintendo, es mucho más que solo emuladores de NES. Es un viaje a través de la nostalgia de los videojuegos y la electrónica creativa, por lo que vamos a descubrir cómo es que estos sonidos vintage están transformando la música de hoy. El término proviene directamente de los chips de sonido que se usaban en las consolas y computadoras más antiguas. Estos chips eran esenciales en los generadores de sonido programables de la época. Pero aquí está lo interesante. En la actualidad, la palabra chiptune se ha expandido para abarcar una gama mucho más amplia de síntesis basada en chips, aunque su definición original se refería específicamente a un pequeño número de chips de 8 bits diseñados para generar sonidos en videojuegos. Así que en esencia, es una verdadera fusión de lo antiguo y lo nuevo, donde los sonidos de esos viejos chips se mezclan con la creatividad contemporánea para dar lugar a un género musical único y emocionante, una auténtica joya para los amantes de la música electrónica. A medida que el tiempo avanza, los músicos han demostrado ser verdaderos maestros en la superación de las limitaciones de los chips al crear esos icónicos blips y blops que caracterizan el sonido chiptune. Pero hay algo aún más profundo en este género que va más allá de la música. Chiptune lleva consigo un mensaje poderoso, es antisistema, anticonsumista y anticapitalista. ¿Cómo? Bueno, al utilizar hardware vintage, desafía la noción de que estos equipos se vuelvan obsoletos y reemplazables. Es una forma de decir, no necesitamos lo último y lo más nuevo para crear algo increíble. Chiptune se convierte así en un grito de independencia contra la cultura de consumo desenfrenado, una verdadera declaración de rebeldía a través de la música. Hablando de la evolución del chiptune, en el documental Europa en 8 bits del 2013 se captura perfectamente el auge de esta escena en el viejo continente y su impacto en una generación completa. Es asombroso ver cómo muchos de los músicos de chiptune de esta época solían conseguir los chips en tiendas de antigüedades o en algunos casos robándolos de chatarrerías. Esa dedicación creativa era algo excepcional. Hoy en día, el género se ha reinventado por completo. Permite que nuevos artistas compongan música en consolas de videojuegos o incluso en tiempo real durante sus actuaciones en vivo. Y todo esto sigue bajo la filosofía fundamental del chiptune, hazlo tú mismo, un verdadero movimiento de creatividad y autenticidad. Por el día de hoy, esto ha sido todo. La información de esta cápsula fue obtenida del sitio Cultura Colectiva. Los dejamos con Fallen Down, que es compuesta por Toby Fox. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima.
Esto fue Voces y Visiones. Muchas gracias por continuar en Conexiones. Seguimos dialogando acerca de la corpósfera con el doctor José Enrique Finol. ¿De qué manera, profesor, las dimensiones de la corpósfera aluden o no a cruces entre corporalidades artificiales, como estas derivadas de la emergencia del mundo de lo virtual, y corporalidades procedentes de matrices culturales antiguas? Es un tema sumamente interesante, ¿no? Hasta donde conozco, ha habido relativamente poco trabajo de una disciplina antropocemiótica referida a las representaciones del cuerpo en sociedades antiguas, ¿no? Yo, digamos, tuve una pequeña experiencia de investigación, no tanto de representación corporal en sociedades antiguas, sino relativamente más recientes, ¿no? Cuando estuve en la Universidad de Lima, encontré en el Museo Antropológico de Lima representaciones corporales de la divinidad cristiana con 3 cabezas y 3 cuerpos. Algunas con 3 cabezas, otras con 3 cuerpos idénticos, ¿no? Y publicamos el año pasado, si mal no recuerdo, justamente con Massimo Leone, un trabajo de análisis de esa corporalidad que multiplicaba los cuerpos o multiplicaba las cabezas, que tenían una vieja tradición que se remontaba incluso a los celtas. Es la representación cristiana que trata de utilizar la imagen para tratar de hacer comprender lo que es lógicamente incomprensible, que es la representación de 3 divinidades en una sola. Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo Dios. Para la lógica tradicional esto es ininteligible. ¿Cómo pueden ser 3 personas en una sola? Entonces, para hacer un proceso de proselitismo entre los grupos indígenas a los que había que cristianizar, la representación con 3 cabezas o con 3 cuerpos era una manera de presentar la unidad en la diversidad. Y era una manera de presentar esta contradicción ilógica en sus términos de una manera digerible, visual. Y este es el poder de la semiosis visual. Semiosis que nos hace ver incluso cosas que no existen en la realidad y que no son comprensibles desde el punto de vista de la lógica. Entonces pienso que esta visión antropocemiótica del cuerpo en las sociedades antiguas sería muy enriquecedora para comprender un poco más, para avanzar un poco más en la comprensión de los sentidos que el cuerpo tenía en esas sociedades. Pienso, por ejemplo, que el estudio desde el punto de vista de la corposfera de las momias nos daría una mayor inteligibilidad de esos fenómenos que expresan concepciones del mundo religiosas, políticas, que aún no hemos comprendido a plenitud. En ese mismo sentido, ¿qué posibilidades da la corpósfera para asumir el cuerpo desde la alteridad? Por ejemplo, pensar en cómo se asume el cuerpo de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de las comunidades LGBT y más. ¿Qué posibilidades da la corpósfera para pensar estas nociones otras, esta alteridad en términos de la concepción del propio cuerpo? Sí, como les decía al principio, realmente el campo de la corposfera es casi que infinito y se está renovando y enriqueciendo permanentemente a medida que surgen nuevos textos literarios, publicitarios, que surgen nuevas expresiones en el mundo digital, se está enriqueciendo permanentemente. Estuve invitado en la Universidad de Chile para hablar un poco sobre la corposfera y la relación con los términos etarios, con los procesos etarios, la longevidad, la durabilidad biológica del cuerpo, la durabilidad de su representación en fotografías. El cuerpo muere, se entierra,
pero prolongamos su presencia a través de la fotografía. En Venecia descubrí cementerios donde las tumbas tienen fotografías de las personas que allí yacen, como una prolongación de ese cuerpo en sus mejores momentos, en su representación más hermosa. Ahora, el septiembre próximo, estaré en un congreso de semiótica visual en Bogotá, hablando de las agentividades del cuerpo, de cómo el cuerpo actúa, cómo agencia acciones para construir significaciones. Entonces, las nuevas perspectivas para desarrollar esta visión desde el cuerpo hacia la cultura, hacia la historia, y desde la historia y la cultura hacia el cuerpo, es, yo creo, una beta que nunca, un área de investigación que nunca terminaremos de explorar plenamente. Por eso creo que los trabajos particulares que hacemos sobre casos específicos, que podemos llamar textos, dándole a este concepto sentido general, nos irá ayudando a construir teorías más generales sobre los procesos de representación del cuerpo. Cómo el cuerpo representa el caso de los niños y los fuegos, por ejemplo, para referirme específicamente a lo que tú dices. Ayer leí un texto que decía, un texto en una página que se dedica a personas adultas, ¿no?, de tercera edad, y decía, hablaban de la necesidad de recuperar el juego entre los adultos, explicando cómo funciona el cuerpo entre los niños. Es decir, se trataba como de un círculo para hacer que los adultos volvamos a ser niños y rescatemos esa dinamicidad, esa capacidad agentiva del cuerpo. No sigamos pensando que el adulto no puede jugar como jugaba el niño, sino que puede jugar en sus propios términos como el niño. Y esta asociación entre juego físico, diversión física del cuerpo adulto con ese tipo de juego está marginada. Es un poco como digo también ahí en la corposfera, como la representación de la mujer embarazada como una nueva suerte de deidad. Y por eso ha tomado cuerpo esa fotografía que se hacía el año antepasado de las mujeres jóvenes embarazadas, sobre todo en su primer embarazo, se hacen fotografiar casi que totalmente desnuda, mostrando su embarazo. Esa es una concepción del cuerpo diferente, porque la desnudez y el embarazo, la maternidad, no parecían congeniar. Y hoy, en ese tipo de expresión fotográfica, se articulan armónicamente y crean un nuevo sentido de belleza corporal, de promoción de la maternidad como algo sumamente hermoso, y del cuerpo desnudo, embarazado, como algo sumamente hermoso. Entonces hay ahí, yo diría, una serie de dominios, de procesos de significación maravillosos, que no son solo hermosos estéticamente hablando, son hermosos como objetos de investigación, pero sobre todo nos ayudan a comprender mejor los procesos culturales en momentos históricos, en contextos sociales determinados. Y creo que esa es la gran riqueza de esta aproximación a las significaciones del cuerpo que he llamado la corposfera. Pues ahí tenemos otro campo a todos los que estemos o los que estén interesados en la investigación, en desarrollar su carrera académica. El doctor Finol nos abre una posibilidad infinita para poder trabajar, si es que la significación del cuerpo, si es que la semiótica, si es que la comprensión de las dimensiones de sentido que emergen a partir de la exposición del cuerpo al mundo son de su interés. Este escenario de las corporalidades y cómo se pensaba el cuerpo en civilizaciones antiguas, pues es un escenario que abre muchísimas cuestiones para poder investigar, y sobre todo cómo esas concepciones pueden o no haber transitado hasta la actualidad.
¿Terminaste una licenciatura y te interesa seguir preparándote? Inscríbete a la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable que ofrece la UIM, donde puedes adquirir capacidades y habilidades que atiendan las problemáticas de los sistemas alimentarios y del manejo de la biodiversidad de los paisajes bioculturales para contribuir al desarrollo sustentable de los pueblos originarios y de la sociedad contemporánea. Te esperamos en la UIM. ¡Inscríbete! Pues de esta manera hemos llegado al final de la emisión del día de hoy en Conexiones. Nos ha dado mucho gusto compartir con ustedes este tema y sobre todo la presencia del doctor José Enrique Finol en el programa, porque como se han podido dar cuenta a lo largo de esta temporada han estado con nosotros diferentes investigadores de talla internacional muy importantes en el ramo en el que cada uno de ellos se desempeña, y el doctor José Enrique Finol no es la excepción. Y platicábamos sobre todo sobre las posibilidades de significación que supone nuestro cuerpo, el cuerpo que somos, no solo y no nada más, incluso podríamos decir que no el cuerpo que tenemos, sino el cuerpo que somos, como diría uno de los maestros y una de las inspiraciones del profesor Finol, Merleau-Ponty. Así es, Edwin, y justamente considerar al cuerpo en sus extensas dimensiones me da la posibilidad de recordar la significación también que tenía el cuerpo en periodos mesoamericanos o en tiempos prehispánicos. Y pareciera que hoy en día hablar también del cuerpo y sus dimensiones de sentido pues es algo, digamos, como novedoso. Sin embargo, valdría la pena recuperar también las prácticas históricas, ¿no?, que en torno al cuerpo sucedían. Los sacrificios, por supuesto, los tatuajes, y no solamente en ámbitos, digamos, mesoamericanos, sino también muestra de ello está en diversas culturas en todo lo largo de este continente y, por supuesto, en otras culturas de todo el mundo. Así que pensar el cuerpo desde su dimensión de sentido, pues nos abre el panorama para entender no solo su funcionamiento, sino también su sentido de articulación con lo religioso, con lo espiritual, con lo social, con lo cultural y por supuesto con lo ancestral. Claro, cada una de las dimensiones de la identidad pasa necesariamente por lo corporal, así que la próxima vez que puedan mirar hacia afuera y darse cuenta de la existencia y la presencia de diferentes cuerpos a su alrededor, también valdría la pena preguntarse por cómo se constituyen significativamente y por qué es importante respetar también esas otras formas de hacer cuerpo, esas otras formas de ser cuerpo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la emisión del día de hoy. Agradecemos al equipo de producción de Conexiones, Daniel Vallejo, Daniela Canuto, Ciro González, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Me dio mucho gusto acompañarles en esta emisión. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.